Buenas tardes, señoras y señores. Tenemos que acabar entre todos con esta especie de campo de batalla electoral en el que se está convirtiendo o se podría convertir la crisis del Mar Menor. Vamos a ver, hay varios hechos ciertos. Uno de ellos es que el Mar Menor continúa estando en una situación muy preocupante, ¿no? Y hay que seguir reivindicándolo y hay que seguir protegiéndolo. Eso es un hecho cierto. Otro hecho cierto es que ya están determinadas e incluso hay cierto consenso las causas que han provocado su estado. No es una, son varias. Podemos luego discutir, no me refiero en el programa de hoy, quiero decir que podríamos discutir en qué porcentaje mayor o menor ha influido cada una de ellas, pero hay varias y, como decimos, hay también cierto consenso político y científico sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el Mar Menor. Bueno, pues a partir de este punto, a partir de este conocimiento, solo cabe una cosa, solo cabe un camino, y es que la comunidad científica y las administraciones públicas, la regional y la estatal, pongan en marcha ya las soluciones, que incluso también se sabe cuáles pueden ser, ¿no? Y de los culpables, pues ya se ocupará la Fiscalía, que para eso es su trabajo. Vamos a pensar ahora en las soluciones. En este sentido, generar confrontación, generar enfrentamiento entre agricultura y Mar Menor es algo que no tiene recorrido, ni tiene fundamento, ni tiene sentido, ni tiene utilidad alguna, ¿no? Porque los agricultores se bañan en el Mar Menor y porque los que se bañan en el Mar Menor comen melones del campo de Cartagena, que por cierto son los mejores allá donde se pongan, ¿no? Así que es una pérdida de tiempo que puede ser interesante para los partidos políticos, porque a ellos sí les viene bien pescar votos en la crisis del Mar Menor, pero para el conjunto de la sociedad no es nada interesante. Entre tanto, nosotros aquí en este programa seguimos recabando opiniones, puntos de vista científicos en torno a la crisis del Mar Menor y a su relación con la actividad agrícola. Hoy hemos invitado al decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la región de Murcia, un sector profesional que tiene mucho que decir con respecto a los temas que en este momento son de importancia capital para nosotros. Andrés Martínez Bastida es el decano. Señor Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. En primer lugar, señor Martínez, ¿quiénes son los ingenieros agrónomos? Digamos que son aquellos profesionales con un amplio conocimiento de la actividad agraria desde la semilla en la tierra hasta que el producto está en la mesa. Es una definición que yo acabo de decir, pero seguro que usted nos la completa mucho mejor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias antes que nada por invitarnos y al colegio al que yo represento. Pues bueno, los ingenieros agrónomos, yo creo que la actividad del ingeniero agrónomo es uno de los grandes desconocidos que hay ahora mismo dentro de la ingeniería y dentro un poco del sector y dentro de la sociedad. Incluso en la terminología hay gente que no nos diferencia con otro tipo de titulaciones y de profesiones. Y el ingeniero agrónomo, como bien has dicho y lo has resumido bien, pues un ingeniero agrónomo es el que es capaz de hacer una planificación de una parcela, de un cultivo, y hacerte todos los pasos hasta que ese producto está en la mesa. O sea, que el producto está en un supermercado y cualquier consumidor llega a un lineal y puede coger cualquier producto que se ha generado a través de una plantación. Esa plantación lo que se hace es planificarla, asesorar al agricultor. Incluso si ese agricultor fuera una gran empresa y quisiera hacer una central hortofrutícola, somos capaces y tenemos conocimientos y competencias para poder planificar, proyectar y llevar esa producción. Si queremos luego controles de calidad, nosotros tenemos capacidad y podemos llevar ese control de calidad. Pero ya no solamente en el sector agrario, hay otros muchos sectores donde el ingeniero agrónomo también tiene actuaciones, como el tema de monitorización de regadío, en el tema de caminos rurales, en el tema de industrias de cualquier otro tipo que no solamente sea hortofrutícola, cualquier tipo de producción agroalimentaria, desde el sector del vino, del sector del pienso, también en cuestiones de ganadería. Nosotros tenemos conocimientos en zootecnia, que es la ciencia que estudia pues, en el manejo de los animales. Los veterinarios son los que administran y los que curan o saben qué hacer con los animales cuando enferman, pero la alimentación animal, las instalaciones ganaderas, las proyecta y tiene competencias para ello un ingeniero agrónomo. Entonces, nuestro espectro de actuación es mucho más amplio, del que la sociedad a día de hoy conoce, que se cree que somos los que estamos con la azada o la picaza
o allí al lado del agricultor diciéndole si tiene que poner esto o tiene que poner lo otro, qué es lo que tiene que hacer. Es un poco la idea. E incluso en la parcela de la seguridad alimentaria, no sé si la tocan parcialmente o plenamente, también es de su competencia, Claro, ¿no? el tema de seguridad alimentaria también es plenamente de nuestra competencia. Es decir, como he dicho, desde el propio cultivo, desde la propia plantación hasta que sale, y hay un propio control que se llama, lo que se llama IPPC, que es control de calidad del producto. Nosotros tenemos capacidad para controlar y para verificar cuál es la calidad de ese producto, si cumple las calidades o características o propiedades organolépticas que debe de cumplir, en función, por ejemplo, de la metodología o de la técnica de producción. No tiene que cumplir lo mismo una producción convencional que una producción ecológica, que una producción tipo de Demeter que demandan, por ejemplo, mucho en mercados europeos. Y todo eso nosotros somos y estamos capacitados para poder controlarla y para hacer el seguimiento y llevar hasta como he dicho, hasta el propio lineal de la alimentación. Y en una región como la nuestra, con el peso económico que representa la actividad agrícola, ¿entendemos que es un colectivo más o menos amplio, el de los ingenieros agrónomos? Bueno, siempre podría ser mucho más amplio, siempre se puede pedir mucho más. A ver, nosotros somos un colectivo donde nos mantenemos aproximadamente un número de colegiados más o menos estable durante los últimos años. Pero gracias o mejor dicho, debido a este desconocimiento que tenemos, que es lo que he comentado un poco de la sociedad y, por ejemplo, de los chavales que ahora terminan su formación en los institutos y quieren emplear o quieren buscar una salida profesional, pues notamos un poco esa falta de renovación, porque el chaval que de hoy en día quiere un estudio mucho más dirigido, de algo más concreto, algo más que esté más relacionado con lo que él palpa y con lo que él siente. Él a día de hoy, por ejemplo, no entiende qué hace un ingeniero agrónomo, por ejemplo, porque mi hijo, por ejemplo, que está en estas circunstancias, me pregunta, papá, ¿pero qué hace un ingeniero agrónomo? Pero ya no un ingeniero agrónomo, es que le preguntas qué hace un ingeniero industrial o un ingeniero de camino o un veterinario y no lo sé. Ahora, no tengo que explicarle qué hace un diseñador de páginas web, qué hace un diseñador de apps, qué hace uno que se dedica a criminología. O sea, los conceptos han cambiado, la gente, salvo que tenga una vocación desde pequeño, tiene otro espíritu, el espíritu de sacrificio y de esa inmediatez que ellos buscan ahora. No puede tenerlo con una carrera de 3 años o 4 años donde realmente necesita una constancia, un tiempo para ver realmente los frutos y tener un papel que le acredite para poder trabajar en la calle o ser contratado por una empresa. Seguramente habría que mostrarles a quien no lo conoce, pues por ejemplo, cómo eran los cultivos y el regadío aquí en la región de Murcia tampoco me voy a ir hace 2 siglos, pero hace 40 o 50 años, y cómo es ahora, cómo se han tecnificado los cultivos, cómo se ha tecnificado el regadío, cómo se aprovechan las aguas residuales, en fin, cómo hay una variedad de productos. Ya nadie se acuerda de cómo eran las sandías hace unos pocos años, que no podían comer sandía porque solo eran pepitas, ¿no? Y ahora todos son, he puesto ese ejemplo porque se me vino a la mente, ¿no? Sandías sin pepitas. En fin, si vieran el contraste entenderían lo que hacen los ingenieros agrónomos, entre otras cosas. Es paradójico, Pepe, el ver cómo ha evolucionado y el hilo de lo que comentas de hace 40 años. Hoy, los que comimos tomates y los que comimos pepinos, sandía o melones de esa época, añoramos esos sabores, esos colores, esas cosas. Si bien es verdad que también, hemos mejorado en el sentido de que tiene menos problemas, antes de pepita o cualquier tipo o pieles o colores o desperfectos. Hoy en día, a un crío de hoy en día le enseña un plátano que está un poco tocado, que está un poco maduro, y le da un poco de repelús porque él piensa que eso está malo, o una manzana que está con un punto, cuando realmente, y yo lo he intentado educar a mi hijo en ese sentido, lo que tiene todas esas cosas es lo que mejor está y lo que está más sabroso y lo que está más dulce y lo que está mejor, bajo mi punto de vista, claro. Señor Martínez, ¿qué papel están jugando o podrían jugar los ingenieros agrónomos ante la crisis del Mar Menor? Es una opinión global. Bueno, pues una opinión global, nosotros como colectivo convocamos, cuando empezó todo esto, que empezó por allá por el año 2017 o 2018, que es cuando realmente se desató un poco todo este tema, pues nosotros convocamos a nivel de colegio, y lo hicimos así, reuniones técnicas para nosotros mostrar nuestro posicionamiento y decir qué pensábamos y cuál era nuestro posicionamiento. Y bueno, pues ahí acudió, de todos los que somos, acudió gente con mucha experiencia,
compañeros ingenieros agrónomos ya jubilados que tienen mucha experiencia, por ejemplo, en depuración, en tratamiento de agua, en producción agrícola, y otra gente más joven que es la que vive día a día el campo de Cartagena y vive qué es lo que está pasando con la realidad. Y al final nosotros fuimos a lo que fuimos y entre unas muchas conclusiones y soluciones que aportamos a la hora de hacer la legislación, cuando se nos consultó y cuando se nos llamó para la redacción de aquel 2018, luego el de 2019 y el de 2020, nuestra piedra angular sobre la que rotaba todo era datos. Para nosotros poder dictaminar, nosotros somos ingenieros y para nosotros decir lo que está bien, mal o regular son datos. El que tiene un 0 en un examen tiene un muy eficiente, el que tiene un 5 está aprobado y el que tiene un 10 es sobresaliente. Si nosotros no tenemos datos, es difícil, por no decir imposible, dictaminar quién lo hace bien y quién lo hace mal y quién lo hace regular. Entonces, no terminamos de entender muy bien cómo en aquel momento, pues, y recuerdo así de memoria, ¿por qué se ponía una línea un poco más arriba, un poco más abajo? ¿Quién son los que estaban mejor? ¿Quién son los que estaban peor? ¿Por qué se demonizaba o se intentaba sentenciar a todo un sector que tiene una aportación muy grande en el PIB regional, que es la envidia de muchas regiones limítrofes y no limítrofes en cuanto a producción, técnicas de producción, en monitorización de regadío, en depuración? En técnicas de producción vienen de otros países a ver cómo producimos aquí y están ansiosos por ver cómo producimos, y en cambio a nosotros parece ser que nunca nadie, como dicen, nunca nadie es profeta en su tierra. Parece ser que no terminamos queremos demonizar o acusar a alguien sin pruebas. Cierto es que ha salido luego y han salido varios procesos judiciales, como bien has dicho al principio, pero al principio el juez, para dictaminar quién es culpable y quién no es culpable, ha pedido datos, ha pedido informes, y con eso, no sé exactamente el número, pero empezaron un número de empresas X, pues de ese número de empresas X ya no son X, ahora es X menos no sé cuántas, no sé si son 10, 15, 20. ¿Por qué esas 10, 15 o 20 o 50 o las que sean, el juez no ha entendido que tienen cualquier tipo de culpabilidad o tienen cualquier tipo de contaminación? Porque él tiene datos, él tiene informes, habrá pedido su informe de esas explotaciones, qué es lo que están haciendo las explotaciones, y habría podido comprobar que realmente las cosas no tenían un fundamento para que sea culpabilidad, y el que no es culpable, hasta donde yo entiendo, no se le puede ajusticiar o no se le puede condenar a hacer algo. Entonces, nosotros para eso necesitamos datos. A día de hoy, en el campo de Cartagena puede ser que haya unas 3.000 explotaciones. Si alguien, yo he leído, hay muchísimos documentos, si hay alguien que me diga explotación por explotación, una por una, quién cumple o quién no cumple, que lo ponga encima de la mesa. A día de hoy yo no lo he visto. Entonces, creo que nos queda una labor, creo que no se puede demonizar a un sector que la población no para de aumentar y que, igual que el sector sanitario a nosotros nos ha curado, hay dos cosas fundamentales en la vida, es la salud y la alimentación. Alimentación tenemos que comer todos los días y salud tenemos que estar sanos para poder funcionar. El que no tiene salud o no se alimenta, mal va. Entonces, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a intentar preguntar a la gente, vamos a ver qué es lo que está haciendo la gente, y a lo mejor cuando sepamos lo que está haciendo la gente, es que lo está haciendo bien, enhorabuena, siga usted produciendo, porque muchos de los telespectadores quedarían un poco perplejos, un poco sorprendidos de la tecnología y el grado de implicación y el grado de sacrificio que lleva el realizar hoy día la agricultura, pero ya no en el campo de Cartagena. Si saltamos del puerto de la Cadena hacia arriba, el campo murciano hoy en día está viendo, como está viendo en general, un problema de precios, de combustible, de carburantes, de márgenes comerciales. ¿Cómo puede ser que un señor que produce y para vender una sandía la vaya a vender a 0,50 y luego en el supermercado esté a 2 euros? ¿Dónde está la diferencia? Nadie se mete con dónde está la diferencia. Entonces, son muchos factores los que eso, pero yo y nuestro sector y nuestro colectivo lo que pedimos en aquel momento fue datos para poder evaluar y poder decir quién lo hace bien y quién lo hace mal, como todo en la vida. El que va por una autovía a 120 y no le va a saltar el radar nunca,
el que va a 140 saltará a radar y se le pondrá una multa porque ha hecho una infracción. Pero no le quitaremos el carnet, lo dejaremos producir. Pagará porque ha hecho algo mal, como el caso de las empresas, que puede ser que lo hayan hecho mal o menos bien, y el resto ya hay que dejarlo funcionar. Hay que dejar, aquí le solemos preguntar a muchos invitados, o le solemos hacer una pregunta, que es si es posible la convivencia entre agricultura y mar menor. Usted obviamente me va a decir que sí, y yo le preguntaría cómo tendría que ser esa convivencia entre la agricultura y el mar menor. A ver, la convivencia no es que creo que pueda ser o no pueda ser, es que creo que es necesaria. Es que yo creo que es necesaria. Es más, yo he estado en alguna reunión con algún otro colectivo que nos han achacado a las profesiones relacionadas con la agricultura, en este caso al colectivo que yo represento, Ingenieros Agrónomos, que lo que hay que hacer es quitar toda la agricultura del campo de Cartagena. Lógicamente, lo dicen, entiendo yo, y que me perdonen, desde la ignorancia. Lo que hay que hacer es quitar, y primero, la cuenta es muy sencilla y es muy sencillo de hacer lo que yo entiendo que hacer. Vamos a empezar por quitar lo que no puede estar, es decir, lo que no tiene derecho y lo que no es legal. Y cuando se quite todo eso y todo eso esté fuera, el resto que quede, potenciemos, cuidémoslos y hagamos lo que tengamos que hacer. La agricultura tiene que continuar, porque la agricultura creo que es parte de la solución, porque la agricultura, los cultivos, además de producir alimentos, ayudan a la extracción de un acuífero que está lleno hasta arriba, que está saturado y ayuda a la extracción de agua. Es más, si nosotros estudiamos, y eso no hace falta estudiarlo, porque ya el IGME, el Instituto Geológico y Minero, lo ha estudiado, cómo era la evolución del acuífero antes del trasvase, después del trasvase y cómo ha ido evolucionando con las extracciones de pozos legales que hay en el campo de Cartagena, pues se ve claramente cuál es la diferencia y se ve que es necesario que esa actividad continúe. Hablemos ahora de la figura de los operadores agroambientales, un colectivo profesional que están ahora en periodo de formación y van a empezar en breve, o si no lo han hecho ya, falta poco, van a empezar a trabajar. ¿Qué son los operadores agroambientales y qué funciones van a tener? A ver, los operadores agroambientales, en el que nosotros como colectivo, como Colegio de Ingenieros Agrónomos, participamos en la orden de su creación, de creación de los operadores ambientales, podemos decir, es como un hito adelantado a lo que va a pasar en el resto del país. El operador ambiental, su función va a ser, es el técnico de toda la vida que está pegado al agricultor y es el que le va a decir: Pepe, tienes que poner una barrera vegetal aquí, Pepe, tienes que aportar esto de nitrógeno, esto de fósforo y esto de potasio, Pepe, tienes que hacer esto y Pepe, tienes que hacer lo otro. Él se va a encargar, como un asesor cualquiera, de comprobar que tú lo haces, pero Pepe puede hacerlo o no hacerlo. Él simplemente va a asesorar y va a controlar que tú lo haces. Si tú luego no haces lo que él te ha dicho, el responsable último de los incumplimientos está clarísimo que es el titular de la explotación. El titular de la explotación es el responsable último de cualquier incumplimiento. Para nosotros como colectivo creo que es un avance muy grande. ¿Por qué? Pues porque nos pone en valor de la necesidad de la presencia de un ingeniero agrónomo junto a un agricultor, que ya hay muchos que lo tenían, y que sea el agricultor el que prescriba, es decir, un agricultor como un médico, como un paciente, como cualquiera de nosotros, pues puede necesitar cualquier tipo de alimento para nutrirse, o puede necesitar agua, o puede necesitar un medicamento. Es básico y fundamental la figura del ingeniero agrónomo para que le prescriba y le recete bajo prescripción, que le diga: tienes que aportar tanto nutriente de fósforo, tanto de potasio, tantos de nitrógeno, tantos fungicidas, tantos plaguicidas. Esa es la misión que tiene y es la que se le encomienda al operador agroambiental. El operador agroambiental, sobre lo que luego el agricultor haga, él simplemente ha hecho asesoramiento. Por ejemplo, y pongamos, hace poco ha terminado la campaña de la renta. Tu asesor te puede decir, todos nos buscamos un asesor para que nos haga la renta, y te puede decir: Pepe, esta factura no la metas, porque esta factura no la puedes meter porque no te la puedes... Pero Pepe, bajo su responsabilidad, mete la factura y hace la declaración y firma la declaración de la renta. ¿El asesor fiscal alguna vez lo denunciaría a Hacienda?
nunca. Será contra Pepe, contra el que irá a Hacienda y eso. Ese es Luego, un poco el símil de la función del operador ambiental. Luego la labor del operador agroambiental no va a suplir la labor inspectora de la comunidad autónoma. Nunca. O sea, nunca. que la comunidad autónoma, Nunca. la Consejería de Agricultura en este caso, ejercerá su labor inspectora. Correcto. Y sancionará si tiene que sancionar. Correcto. Es que el operador agroambiental es una parte del sistema, pero el operador ambiental no tiene la capacidad de decir o de imponer sus posibles detección de incumplimientos de lo que tenga el agricultor, simplemente se los va a comunicar, pero eso no tiene base para empezar un expediente sancionador porque no tiene esa potestad. Y decía que un poco por delante, y no quería que se me olvidara, porque de aquí a nada, a principios de año, en enero de 2023, se está preparando el decreto de nutrición sostenible de suelos agrarios a nivel nacional, un decreto a nivel nacional, y se va a crear, que ya está escrito, la figura del asesor de fertilización, que va a ser obligatorio en todo el territorio nacional. O sea, el operador agroambiental que existe, que aquí se ha implantado ya, va a ser lo mismo que el operador, o sea, el asesor de fertilización a nivel nacional. O sea, una persona que sea operador ambiental, lógicamente va a ser asesor de fertilización. Es decir, el agricultor no va a tener que tener dos personas, va a tener que tener una persona que será operador ambiental y a la vez asesor de fertilización. La verdad es que estamos en un momento de crisis, hay una crisis ambiental importante, eso no lo podemos negar, la del Mar Menor, y que hay gente que está empeñada en enfrentarlo a la tarea y a la actividad agrícola, error, craso error, pero la cuestión es si podemos convertir las crisis en oportunidades, que esto es lo inteligente de cuando se produce una crisis. Hace un momento hablábamos del contraste de la agricultura y el regadío de hace 50 años en la región de Murcia a cómo es ahora, ¿no? Lo que se ha tecnificado y que somos un poco un ejemplo a nivel mundial. ¿Existe todavía margen de mejora desde un punto de vista técnico en la agricultura y en el regadío en el campo de Cartagena para convertir, como digo, esta crisis en oportunidad y seguir haciendo cultivos más modernos, de más calidad? ¿Existe margen de mejora o hemos tocado techo? Yo creo que no, la tecnología todavía tiene caminos que seguramente no conocemos. Sí. Vamos a ver, yo que soy proactivo y siempre optimista, por naturaleza, no hemos tocado techo. La agricultura de Murcia no ha tocado techo, ni mucho menos. O sea, que está muy avanzada, mucho más avanzada, aparte de mucho más fiscalizada y controlada que cualquier otra agricultura, no solamente de España, sino del resto de la región de Murcia. Sí. ¿Que tiene margen de mejora? Por supuesto. Para eso está la tecnología y para eso estamos los ingenieros agrónomos. Si nos metemos solamente en el campo de la propia agricultura, del propio campo, hay dos ejemplos claros que se están implantando ya. Es la implantación, por ejemplo, de sondas de humedad o sondas de medición de las aportaciones de nutrientes. O, por ejemplo, la utilización y la implantación de drones en la agricultura. Son dos claros ejemplos de que esto puede mejorar. A partir de ahora, un dron con cámaras termográficas que nos digan cómo está el cultivo, cómo está su índice de humedad, si tiene necesidad de plagas, si no tiene necesidad de plagas. Todo eso, simplemente con un vuelo de una plantación programado por un ingeniero agrónomo, te puede dar en gabinete y tú hacer una programación de cuándo tienes que hacer el riego, de cuándo tienes que hacer los tratamientos fitosanitarios, de cuándo tienes que hacer la fertilización. Con las sondas de humedad, exactamente igual. O con las sondas de nutrientes, exactamente igual. Porque vamos a controlar, y estamos controlando ya lo están implantando los agricultores y lo tienen implantado por la ley del Mar Menor, qué grado de extracción por los cultivos se hace de ese tipo de fertilizantes que se aportan. De tal forma que el técnico puede llevar una app en su móvil donde le avisa, tiene el riego programado, el programador de riego arranca en función de lo que él ha programado, las necesidades del cultivo, y le puede avisar, y le avisa en un móvil si esa aportación de agua, aportación de nutrientes está pasando del nivel radicular y debe de tener el riego o debe de incrementar la frecuencia del riego. O sea que la tecnología cada día está cambiando, cada día hay más. Y también nos apoyamos mucho, por ejemplo, en temas de fotografía aérea, en temas de satélite. El Sentinel-2 es una aplicación y es una herramienta que a nosotros nos está ayudando muchísimo. Entonces, creo
que nosotros siempre vamos un poco por delante y que mientras que la tecnología sigue avanzando, la agricultura yo creo que sigue avanzando. Yo procedo de familia de agricultores. Me estaba acordando cuando usted contaba eso, procedo de familia de agricultores y recuerdo hace unos pocos años que estaba en un encuentro, una reunión familiar y dice uno de ellos, dice, tengo que regar las patatas. Y sacó el smartphone. Yo pensé que se iba a regar las patatas y habilitó el riego y al cabo de un tiempo cortó el riego y todo eso es tecnología. Efectivamente. Bueno, la sequía, hablando de riego, la sequía, señor Martínez, es el sempiterno problema de nuestra agricultura. Los caudales que proceden del trasvase de Tajo Segura están, no vamos a entrar ahora a debatir políticamente por qué o por qué no, eso sería otro debate, pero están cuestionados incluso por algunas instancias judiciales. Si los trasvases disminuyen o desaparecen, ¿sería indefectiblemente el fin de la agricultura en la región o usted cree que hay otras alternativas explotables? Bueno, vamos a ver, hoy en día, con el coste energético que tenemos de la luz, pensando en otro tipo de recursos hídricos, hoy en día, a día de hoy, año 2022, eso es prácticamente inasumible. Inasumible, pues, por un sector que, como he comentado antes, está con un incremento de un 20-30% en muchísimos inputs necesarios para la agricultura. Electricidad, gasoil, fertilizantes, etc, etc, etc. Todo eso hace que si nosotros queremos cambiar de un recurso agua que nos viene, que recordemos todos que por mucho que venga del trasvase, viene a través de un trasvase, viene de un sitio donde está aprobado por una norma nacional, donde estaban aprobados unos caudales, ese agua se paga, porque ese agua no viene gratis, pero se paga a un coste mucho menor que se pagaría un agua, por ejemplo, desalada. Entonces, por desgracia, la agricultura hoy en día, no solamente el campo de Cartagena, porque hay que tener en cuenta que el trasvase Tajo Segura riega también parte de Almería, parte de la zona de Alicante y parte, no solamente del campo de Cartagena, sino hay otras zonas también afectadas por el riego del trasvase de Segura, lógicamente condicionaría la supervivencia de superficies de cultivo. Aparte, ya no es que lo diga yo, es que lo ha dicho la propia Confederación Hidrográfica del Segura. Ha valorado la reducción de los caudales en la superficie que han estimado de posible reducción de cultivo. Muy bien, el tema daría para mucho más. No, podríamos estar toda la tarde hablando con Andrés Martínez Bastida, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. La actividad agrícola es una actividad de primer orden en la economía regional. El Mar Menor es indispensable para nosotros. Yo siempre digo que sin Mar Menor no hay región de Murcia y todo este conflicto comenzará a solucionarse el mismo día en el que podamos hablar de consenso, de acuerdos, de pactos, pero el consenso, los acuerdos y el pacto requieren una cosa indispensable, requieren política de altura, no política de enfrentamiento, que es de la que más estamos viendo últimamente. Así que vamos a esperar, vamos a confiar en que las cosas tomen el rumbo adecuado, nuestro campo siga siendo productivo y nos podamos seguir bañando, disfrutando de toda la hermosura del Mar Menor. Andrés Martínez Bastida, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la región de Murcia, muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias, Pepe, por invitarnos. Hasta otra ocasión. Gracias también a ustedes por estar ahí. Nos encontramos, si lo apetece, si les apetece, el próximo día aquí en Voces de la Región. Hasta entonces.